Pero bueno, ya estamos en línea con la directora de Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pon, que me agarró comiendo una tostada. Hola, Mercedes. Realmente se los ve muy relajados ustedes, ¿eh? ¿Viste? Sí, siempre me decís eso, ¿no? Pero bueno, vos sos la que tenés un laburo muy tenso. Sí, muy tenso. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Mercedes. Un placer, Vos sos Roberto. como la funcionaria exitosa, ¿no? La que recauda mucho. Sí. Sí, la verdad que, pero bueno, los datos de recaudación, si te referís al éxito de la recaudación, son un poco el reflejo también de lo que está pasando con la actividad económica en términos de recuperación de algunos sectores, otros no, otros todavía están muy complicados. Y también no nos olvidemos que este último 40% de aumento en términos reales también es el reflejo, es comparación con un mes muy malo del año pasado, que fue el piso de la actividad económica con la peor etapa de las restricciones para que funcionara la economía. Pero de todas maneras, los resultados son alentadores porque están empezando a crecer en términos reales. Digo, en la comparación también son mejores ya que los que en igual periodo del año 2019, o sea que sacando la pandemia, pero además empiezan a ver mejor. Te tengo un poco, me llama mucho la atención esa. El resultado es un 7% mejor que el mismo periodo de 2019, pero la economía cayó mucho desde 2019 hasta ahora. Sí, bueno, justamente esa comparación con el 2019, que se está utilizando también con otros indicadores, lo está utilizando, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Productivo cuando ve qué pasa con la actividad industrial. Digo, hacer la comparación con el año 2020 en medio de una depresión de la economía del 10%, uno puede decir, que vivo, contra ese pozo todo te va a dar crecimiento. Por eso a veces nos vamos a un poco más atrás y decimos, bueno, también estaba la economía crisis, era la pandemia del macrismo, pero aún respecto a esa etapa transitada todo el año tan malo de 2020, hay indicios claros no solamente en términos de la construcción, de la actividad económica, construcción o sectores industriales, sino también hay mejora en los aportes y contribuciones a la seguridad social, y ese es un dato importante porque está reflejando en parte lo que han sido los aumentos paritarios de estos primeros meses del año, y también en parte que en algunos sectores, por ejemplo, construcción e industria concretamente, también se está recuperando el empleo. O sea que bueno, este es un sendero que nosotros tenemos que tratar de consolidar y sobre todo ampliar en términos de participación de otros sectores, porque sabemos que la situación es muy heterogénea, ¿no? De hecho, ayer, después que tuvimos gabinete económico, se anunciaron algunas medidas destinadas a llevar un poco más de política anticíclica a sectores críticos, ¿no? Los que están más restringidos, venían golpeados, pero ahora con estas restricciones horarias están más complicados, como es gastronomía, como es obviamente turismo, todos esos sectores que nosotros llamamos críticos. Volvimos a activar un beneficio que habíamos dado el año pasado, pero que se había interrumpido, que es el no pago de contribuciones patronales y más líneas de crédito garantizadas por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo en cooperación, en colaboración con el Banco Nación. Nosotros también estamos trabajando en una prórroga que vencía a fin de este mes de las suspensiones de las ejecuciones fiscales para estos sectores críticos. También nos pidieron la Cámara Hotelera, algunas cámaras nos pidieron que algunos programas planes de pago que tiene AFIP, que le piden ciertos requisitos, los flexibilizáramos en esta fase tan difícil, y lo estamos impulsando, vamos a hacer resoluciones en ese sentido. Así que esto es día a día, viendo qué se puede hacer para amortiguar el impacto de esta crisis tan difícil que vivimos. Hablando de eso, te comento una nota que publicó Cristian Carrillo, vos lo debes conocer, periodista económico que está en el Destape, y que hoy publica que en el primer trimestre de este año, con pandemia, el déficit total fue del 0,5
cuando en el primer trimestre del año pasado, sin pandemia, fue del 1,3, así que bajamos el déficit. Y si vamos al primario, o sea, sin tomar en cuenta el tema de la deuda, el déficit primario de este primer trimestre fue del 0,2%, en medio de una pandemia, y el primer trimestre del año pasado, que no había pandemia, fue del 0,6. Es decir, en vez de expandir el gasto, en este caso lo estamos achicando, lo estamos recortando con respecto a la inflación, obviamente, ¿no? Pero el gasto en términos reales sigue creciendo, Roberto. Ahí está la cuestión de los intereses de la deuda. Yo la verdad que no tengo los datos conmigo, pero si hay algo, mira, una de las cosas que nosotros repasamos ayer es un poco que hasta decíamos hay que decirlo porque aparece esta idea de que se está haciendo ajuste del gasto en un momento que no se está haciendo ajuste del gasto, sino que son más de 400.000 millones de pesos que se llevan invertidos o gastados, como querramos definirlo, en función de cada destino en particular, que estaban por fuera del presupuesto a partir de decisiones que tiene que ver con potenciar trabajo, con el suplemento de la UH, con una cantidad de políticas que se implementaron justamente para amortiguar. O sea que, a ver, si hay algo que no se puede extrapolar es el primer trimestre, tiene características propias. Si después les voy a pedir a Economía bien los datos y mandárselos, porque no. Pero los datos los sacamos de No, pero quiero decir, ¿por qué no es extrapolable lo que ocurrió en el primer trimestre respecto a esa comparación a lo que está pasando y a lo que van a ser los datos para lo que estamos viviendo ya en el segundo trimestre y lo que se proyecta para el año? La verdad que el objetivo y lo que estaba planteado en el presupuesto, más allá de los desvíos que pueda haber en función de las nuevas circunstancias y las cuestiones externas también, es que lo único que va a bajar este año del gasto público es el gasto financiero, los gastos en intereses, ¿sí? A partir de la reestructuración de la deuda. El resto, todos los componentes del gasto y de la inversión crecen y crecen de manera significativa en términos reales. Y van a crecer probablemente más a partir de todas estas nuevas medidas que no estaban presupuestadas, porque la verdad que recordemos que, bueno, nosotros pensamos que íbamos a llegar más a tiempo en términos de vacunación y de tratar de zafar de la segunda ola, y bueno, por las razones que todos conocemos de lo que fue el cuello de botella a nivel mundial de abastecimiento de vacunas, etcétera, no se llegó, y entonces vamos a estar implementando todas las medidas que sean necesarias para amortiguar esos efectos, sí, pero no hay nada de fiscalismo, ajuste en la cabeza creo que de ningún miembro de este gobierno y del gabinete en particular, ¿no? Te doy datos del Ministerio de Economía. Los ingresos. Sí, yo sé que el primer trimestre. Por eso te voy a mandar, pero como estoy mucho en la macro, la verdad, estoy mirando más los impuestos, qué pasa con el aporte extraordinario, qué pasa con la recaudación. ¿No te preocupa? No, yo no creo que estemos implementando una política restrictiva de gasto. Creo que los instrumentos, por ejemplo, el ATP, que fue un instrumento que se pensó el año pasado en medio de una paralización virtual de todo, el 80% de la actividad económica paralizada, y que ahí se necesitaba un instrumento mucho más universal donde no mirábamos otras cosas. Intentamos en su momento, cuando nosotros lanzamos el ATP, y eso les cuento porque creo que es importante, dijimos, bueno, vamos a mirar facturación, pero vamos a mirar otras cosas, vamos a mirar si las empresas no tienen activos financieros, si no tienen depósitos, si no pueden ellas mismas hacer frente al pago de salarios, y la verdad que lo que vimos era que eso retrasaba mucho el procesamiento de la información y que eso iba a retrasar la ayuda que tenía que llegar para pagar los salarios, ¿sí? De hecho, creo que se destruyó empleo, pero se destruyó mucho menos que en otros países de la región gracias a esas políticas de transferencia de ingresos para pagar salarios del sector privado. Bueno, lo que nosotros empezamos en la salida del ATP, decir, bueno, cuando el ciclo económico da la vuelta, buscar instrumentos mucho más finos y superadores, como es el repro. La verdad que el repro tiene las mismas características en términos de que paga gran parte de los salarios, y en algunos sectores no está muy lejos de lo que era el pago promedio que se hizo el año pasado,
pero además miramos otras variables, miramos variables financieras, miramos variables de empleo también, qué pasa si mantienen los planteles o no, qué pasa si tienen activos financieros, si tienen dólares, una cantidad de cosas que lo hacen un instrumento, me parece que para esta etapa mucho más preciso, que ahora se le suma a este repro para los sectores que se ven alcanzados. Ayer el ministro Moroni dio los datos de cerca de 23.000 empresas y casi 600.000 o más de 600.000 trabajadores que se habían inscrito, que eso es más del doble prácticamente lo que se habían inscrito hace un par de meses atrás. Entonces, la verdad es que no, son nuevos instrumentos para una situación difícil, pero distinta, muy distinta a la que vivía la Argentina el año pasado, ¿sí? Y después otra cosa que te quería preguntar, viste que ayer, después del discurso de Biden, volvieron a subir los commodities, ¿no? Porque Biden dice que va a gastar más, por lo tanto que va a emitir más, entonces se deprime el dólar y suben los commodities. En un momento en que los commodities ya nos vienen empujando mucho los precios de los alimentos, no solo en Argentina, están empujando mucho los precios de los alimentos en todos lados. Acá como tenemos una inercia muy alta, nos pega más. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué se puede hacer con la suba del precio de los alimentos? Y hay que estar encima. Nosotros en otras etapas se utilizaron instrumentos como fueron las retenciones, que hoy tienen un nivel quizás que ayudan a parar parte de esa oleada y esa presión externa. Y creo que parte de la discusión y de la negociación y lo que se está haciendo tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Desarrollo Productivo y de la Secretaría de Comercio es tratar de buscar mecanismos para garantizar oferta y no a precio internacional, sino a precio consistente y compatible con los bolsillos de nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que eso, además, creo que va a estar en la agenda de manera permanente, porque esta fase alcista de los precios internacionales da la impresión de que está para quedarse, y es algo, como vos bien decís, que está impactando en todos los países de la región. Sin ir más lejos, creo que el mes pasado precios mayoristas de Brasil dio cerca del 5%, o sea que esto ya, si recordarás, se vivió en otras etapas de auge de los precios internacionales, y que nosotros tenemos que ver cuáles son los mecanismos en cada etapa más idóneos para tratar de que no nos pegue en nuestra canasta de consumo, ¿no? Y más allá de eso, ¿lo ves? ¿No querías hablar del aporte extraordinario, Roberto Navarro? Te lo dije recién, te dije. Ay, qué cosa. A ver, ¿querés que te cuente los últimos datos? Una cosa, Mercedes, mándame un fax con las preguntas. ¿No te llegó? No me llegó. Le vamos a contar a la gente que estuvimos charlando antes de ayer, y le dije quiero que hablemos de aporte extraordinario, pero no puedo desaprovecharte a vos hablando de todo un poco. Además sos muy sincera en tu respuesta y a la gente le gusta eso. Bueno, pero el aporte extraordinario es un éxito, porque la verdad que salvo muy poquita gente, ¿no lo pagó. Lo que pasa es que son nombres que llaman mucho la atención. Sí, ¿sabés qué voy a aportar de novedoso en esta conversación sobre el aporte extraordinario? Porque esta es está lo de Biden, están todas las discusiones que se está dando a nivel internacional, que parece que acá nunca no existen, ¿no? Para el poder económico en la Argentina. Pero a mí me tocó participar hace 2 semanas, en un panel organizado por Naciones Unidas, sí, que es sobre integridad financiera y desarrollo sustentable, que se trataba justamente el tema de qué estaba pasando con la capacidad de los estados nacionales para cobrar impuestos y para bancar las políticas públicas y para bancar las políticas de desarrollo, para bancar las políticas sociales. Hay un capítulo de ese informe que es bien interesante, que está referido a lo que en inglés son enablers, ¿no? Como sería facilitadores, pero cuando le hace la traducción al español,
ellos hablan de los cómplices, ¿sí? Y cuando habla de los cómplices se refiere y le carga una dosis de responsabilidad tanto a los que buscan, aquellos que buscan eludir o evadir el pago de impuestos, pero también a aquellos que asesoran y facilitan y básicamente son cómplices en ese proceso de evasión y de elusión, ¿no? Los profesionales, y pone en el medio de la discusión también la ética de esos asesores fiscales y de esos profesionales que ayudan a básicamente a los más poderosos a no pagar impuestos y por lo tanto a desfinanciar a los estados nacionales. A mí me parece que esto es una discusión que nos debemos, la verdad que nos debemos también en Argentina. Yo lo veo muy de cerca desde que asumí acá en la FIP, ¿no? Que también hay una parte de la responsabilidad y que hay que hablar con los consejos profesionales, con las universidades que forman a los profesionales para discutir esta cuestión de la ética de los profesionales. Y lo hemos vivido ahora en estas últimas semanas con el aporte extraordinario, donde era una competencia para ver cómo se les ofrecía todas las mejores condiciones te mandaban mails para ofrecerte los que tenían que pagar el aporte, digan, no, mire, judicialice, haga esto, haga lo otro. Me parece que esto en algún momento también lo tenemos que meter en la discusión acá en Argentina, porque la verdad que haberlo leído es un largo capítulo destinado diciendo, bueno, a ver, los países tienen que hacer algo a nivel global, también se tienen que plantear regulaciones, se tienen que plantear está muy bien que se defienda el interés del cliente, pero siempre en términos de lo que son las reglas, las regulaciones, las leyes, la ética, ¿no? Esto es un tema interesante que está muy asociado a lo que estamos viviendo ahora con el aporte extraordinario. También es otro costado, ¿no? Me parece interesantísimo. Una vez un excelente contador amigo me dijo que los clientes vienen y le dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer para pagar menos? Y cuando él le dice que dentro de las reglas del juego lo que está pagando es lo correcto, el tipo le dice, bueno, si no me voy a otro lado. Uh-huh. Bueno, quiere decir que existe el otro lado, ¿no? Yo creo que eso, por eso a mí me llamó la atención, porque desde el principio yo tenía esta inquietud, ¿no? De decir, bueno, ¿cuáles son los límites? ¿Qué se puede hacer? Y cuando lo vi tan formalizado en un documento internacional, dije, bueno, evidentemente este es un problemilla que se está advirtiendo a nivel global, ¿no? Y bienvenido sea que se dé esta discusión. Bienvenido sea que se dé esta discusión, y más bienvenido todavía que se empiecen a plantear determinadas procedimienos, normas, regulaciones para abordar este problema, ¿no? Bueno, pero no hay un tema cultural. ¿Tenés tiempo? Porque es muy interesante esto. No hay un tema cultural ahí, porque la gente que no pagó, que hizo juicio, no tuvo ningún problema en que se haga público. Entonces, si no tienen ningún problema en que se haga público, que se niegan a pagar un aporte extraordinario en tiempos de pandemia, me parece a mí que es porque no tiene una condena moral, social. Bueno, pero que eso es otra de las discusiones que tenemos que dar, que tiene que ver con la moralidad de los impuestos, que esa es la otra discusión que se está también dando a nivel internacional. Creo que casi reivindicar la importancia de los impuestos. Los impuestos obviamente que tiene que ser toda la estructura tributaria más progresiva, que tiene que ser igualitaria, que tiene que ser equitativa. Tenemos que trabajar en ese sentido, obviamente, y estamos trabajando en ese sentido, que de hecho lo que más está creciendo de la recaudación que estamos haciendo son justamente los impuestos más progresivos, bienes personales, impuesto país, impuesto a las ganancias, pero cuando uno ve que cada peso que está entrando por recaudación se inmediatamente tiene como contrapartida una política pública, una política que va al anterior ATP, al REPRO, en su momento al IFE, ahora a los programas potencial o a la UH. Esa es una discusión cultural. Bienvenida sea también que la planteemos, ¿no? Porque hay una cosa de que si pagás sos un gil o no, creo que es algo que nos tenemos que plantear más de manera estructural y más integral, ¿no? No sé, quizás la FIP, que todos nos dicen que nos tienen miedo, no sé si es el ámbito de donde dar esa discusión, pero creo que nosotros como proyecto político también tenemos que dar esa discusión.
Claro, uno debería estar orgulloso de pagar impuestos, pero bueno, si le dicen a la gente que todos los políticos son unos ladrones... Exactamente. Hay que hacer un trabajo enorme para relegitimar, ¿no?, todos estos recursos que surgen de distintas fuentes y que vuelven a destinos que tienen que ver con mejorar la vida de las mayorías y sobre todo en estos momentos críticos, ¿no?, cuando uno mira los destinos del aporte a los ricos, la verdad es a comprar vacunas, es a salud, es a financiar a las pymes. ¿Qué estamos discutiendo, no? ¿Qué estamos discutiendo? Bueno, igual la mayoría lo pagó. La gran mayoría lo pagó. Nosotros estamos viendo que sí, que además iniciamos más de 1.000 fiscalizaciones y algunas están ya teniendo resultados y bueno, ya sea por la vía administrativa o por la vía judicial, nosotros vamos a desplegar todos nuestros esfuerzos para que se llegue a cobrar lo máximo que se pueda. Mercedes Marcó del Pont, te mando un abrazo, sabes que te aprecio mucho. Les mando un abrazo.